Sean bienvenidos al reto 1, elaboración de una card. ¿Qué utilizaremos más? ¿CSS Grid Layout o CSS Flexbox? Acompáñame a elaborar esta card desde cero y vamos a ver en el camino si elegimos CSS Grid Layout o Flexbox según se nos acomode mejor. Índice de contenidos. Capítulo 1, maquetación HTML. Armamos la estructura básica de HTML. La card va a estar contenida en un elemento article. Esta card va a tener 3 secciones. Primero vamos a elaborar la primera sección. En esta sección va a tener un thumbnail, que es una imagen en miniatura, la que vamos a contener en un IMG. Ya tenemos la imagen en la carpeta Assets de nuestro proyecto, así que la linkeamos. Y acá ponemos thumbnail. Ustedes pueden elegir cualquier imagen de su preferencia y le ponemos un style width de 50 píxeles. Lo hacemos desde aquí porque será el único estilo que tenga esta imagen por el momento. Los títulos lo vamos a envolver en un contenedor div. Nos va a ser de utilidad tenerlo así. Luego ponemos en título. Acá recuerden que el contenido depende de ustedes. Yo estoy poniendo un ejemplo, pero el contenido lo eligen ustedes. Y acá puede ser un H3, como puede ser un H2, como puede ser un H4, como puede ser un P. No necesitas una regla que sea un H3 ahí. Ahora vamos a elaborar la segunda sección. Aquí simplemente es una imagen, pero para que esta imagen nos linkee a otro sitio, como comúnmente pasa en las diversas páginas, lo vamos a envolver en un contenedor de ancla o de hipervínculo. Y acá vamos a contener la imagen. Vamos a poner acá y vamos a agregar acá imagen jugadores. Inmediatamente pasamos a la tercera sección. El primer elemento va a ser un elemento de párrafo y le vamos a meter texto de relleno. Luego vamos a hacer una subsección acá. Le vamos a poner también div. Este contenedor div va a contener, valga la redundancia, todo lo que vemos en la parte inferior. Es decir, los dos botones que dice action ahí, pero son botones. Este botón va a ser read more. El segundo botón, que vamos a ponerle chop now. Antes de continuar, vamos a agregar FontAsm a nuestro proyecto para poder agregar los últimos elementos que son los iconos de la card. Vamos a fontasm.com, nos logueamos. Una vez que nos hemos logueado, vamos a nuestros kits o your kits. Hacemos clic en este kit gratuito que nos da FontAsm y copiamos este script y lo ponemos en el head de nuestro proyecto. Ahora ya tenemos FontAsm en nuestro proyecto. Antes de continuar con los iconos, a esos botones los vamos a envolver en otro contenedor, div también. Y los iconos también van a estar dentro de su contenedor respectivo div. Ahora vamos a FontAsm, a la sección Icons, buscamos Heart, que es corazón en inglés, y seleccionamos el primero, copiamos su código y lo pegamos en el proyecto. Segundo icono, buscamos con el Share de compartir y ubicamos el icono que sea, o le ponemos free y nos va a filtrar los iconos que son gratuitos. Seleccionamos, copiamos el código y lo pegamos abajo del anterior de corazón. Revisamos nuestro avance en el navegador. Capítulo 2. Enlazar archivo CSS. Ahora vamos a crear el archivo CSS. Vamos a llamar styles.css, que es la extensión. Y una vez que ya tenemos este archivo, vamos a enlazarlo con el elemento link. Por defecto nos sale Styles Sheet, que es lo necesario para un archivo CSS. Y hacemos la referencia. Capítulo 3. Estilos globales CSS. Capítulo 4. Añadir tipografía. Para añadir la tipografía vamos a Google Font, esa es su página. En el panel izquierdo seleccionamos sans serif para que nos filtre todas las fuentes que son sans serif, sin serifa, y seleccionamos Poppins. Una vez en Poppins nos muestra
todos los estilos disponibles de esa fuente. Vamos a seleccionar el 100, el 200 y todos aquellos estilos que no sean itálicos, es decir, que no sean cursiva. Y al seleccionar hasta el 900, que son los más gruesos, bold, vamos a ver que al lado derecho, en el panel derecho, se van a ir acumulando los estilos. Y en ese panel derecho, en la parte usar en la web, con la opción marcada de link, copiamos este código y lo pegamos en el head del código HTML. Y más abajo donde dice reglas de CSS, copiamos este código y lo pegamos en los estilos globales del archivo CSS. Capítulo 5. Estilos en contenedores. Elegimos el elemento HTML al que le aplicaremos propiedades CSS. Empezamos por el elemento article, que es el contenedor de la card. Le vamos a dar un ancho del 30% de su contenedor padre, es decir, del body. Para distinguirlo le vamos a dar un border black y un border radius de 20 píxeles. Revisamos nuestro avance en el navegador. Ahora aplicaremos estilos al elemento body para poder centrar la card. Vamos a darle un ancho del 100% y como este contenedor solo tiene un hijo que es la card, vamos a aplicarle un display flex y centremos en el eje principal, que es el eje horizontal de un display flex por default, con la propiedad justify content center. También queremos centrar la card en el eje vertical. Para eso hay que darle una altura al body, porque ahorita no tiene dónde centrar porque se está ajustando al contenido de la card. Para eso aplicamos height 100 view height, es decir, el 100% de la altura de la pantalla. Y ahora sí podemos aplicar la propiedad align items center. Ahora aplicaremos estilos al elemento img de imagen, ya que vemos que está sobrepasando el ancho de la card y tenemos que hacer unos ajustes ahí. Para acceder al elemento img utilizamos el selector section, pero como tenemos tres secciones, especificamos que es la segunda con nth-child y 2, que porque es la segunda section, y seguido usamos el img. Acá vamos a indicar que el ancho de la imagen sea el ancho de su contenedor, es decir, el ancho de la card, que será 100%. Volvemos a aplicar estilos al elemento article. Vamos a convertirlo en un contenedor Flexbox. Vemos que sus elementos ahora se alinean uno al costado de otro, las tres secciones. Y para regresar a su orientación vertical, utilizamos la propiedad Flex Direction Column. Ahora vamos a aplicar una separación entre los hijos de este contenedor Flexbox con la propiedad Row Gap, aplicado 15 píxeles, un padding solamente superior e inferior de 2%. A los costados no queremos padding ya que la imagen ocupa todo el ancho de la pantalla. Eso lo tendremos que hacer individualmente en el elemento superior y el elemento inferior. Y finalmente, una propiedad de Box Shadow para darle un sombreado a la carta. Para que esta sombra se distinga mejor, vamos a quitar la propiedad de borde. Capítulo 6. Estilos, sección 1. Ahora empezaremos a aplicar estilo en las secciones. Empezamos con la primera sección, que tiene a su vez dos hijos, una imagen y un contenedor div. El selector de la sección 1 será section por el elemento HTML, nth-child, entre paréntesis el 1, para seleccionar específicamente a la primera sección, ya que los tres elementos son section, ¿no? Entonces si aplicamos solo section, se puede aplicar los estilos a todas las secciones, y eso no queremos. Le aplicamos un ancho de 100% para que ocupe el 100% del ancho de su contenedor padre, que es el article. Un height automático. Aplicamos un padding lateral. Primero arriba y abajo no queremos. Lateral de 5%. Y vamos a convertir este contenedor en un display flex. Sus hijos van a estar ahora acomodados horizontalmente, uno a la derecha del otro, porque ese es el eje principal de un contenedor Flexbox por default, el eje horizontal. Ahora que ya es un contenedor Flexbox, podemos separar a través de la propiedad ColumnGap sus hijos. Y vamos a separarlas con una distancia de 20 píxeles.
Ahora, analizando la card, vemos que la imagen en miniatura, que es uno de los hijos de la sección que estamos editando, se ha estirado, ¿no? Ha perdido un poco las dimensiones y se ve algo pixeleada. Y eso se debe que, como ahora su contenedor padre es un contenedor Flexbox y ambos hijos están uno al costado del otro, vemos que el que está delimitando la altura es el hijo de la derecha, el texto. Al dar una altura, la imagen de la izquierda, que es el otro hermano, se estira verticalmente para ocupar todo el contenedor del display Flexbox. Y para solucionar esto tenemos que aplicar una propiedad que permita que el hijo de la izquierda, solo el hijo de la izquierda, esté centrado en el eje vertical. Y la propiedad para alinear hijos de un contenedor Flexbox en el eje que no es el principal, es decir, en el eje vertical en este caso, se llama Align Items, que ya lo hemos utilizado antes en este proyecto. Pero solo queremos editar el hijo de la izquierda. Entonces también existe la propiedad Align Self, dirigiéndonos siempre al selector del hijo. Hemos agregado el IMG, que es de la imagen. Entonces aplicamos el valor Center. Ahora vamos a aplicar estilos al elemento div, el segundo hijo de la primera sección. El selector es parecido al de la imagen, que es el otro hijo de la primera sección. Ponemos div en lugar de img. A este elemento le vamos a aplicar un display flexbox, que es flex, y acá los hijos se van a poner uno a la derecha del otro. Para regresarlo a la dirección que queremos, le ponemos flex direction column. Como es un contenedor flexbox, podemos aplicar un row gap para aplicar una separación entre elementos. Ahora vamos a utilizar los hijos de este contenedor div. Tiene un hijo primero que es h1. A este solo le vamos a disminuir el tamaño por 16 píxeles. Y luego tiene un segundo hijo que es h3, al que le vamos a poner un tamaño de 15 píxeles. Y aparte le vamos a disminuir el grosor, ya que es como un título secundario. Hemos terminado los estilos de la primera sección. Capítulo 7, estilos, sección 2. Ahora vamos a aplicar propiedades CSS en la segunda sección, la cual tiene un solo hijo que es en el elemento ancla, que a su vez tiene un hijo que es la imagen que vemos en la carta. Para aplicar estilos en la sección 2 también utilizamos nthchild, pero esta vez dentro del paréntesis colocamos el número 2. Y vamos a colocar un width del 100% y un height del auto. Ahora vamos a aplicar un efecto hover sobre la imagen. El selector para aplicar el hover en la imagen es el mismo que cuando aplicamos propiedades a la imagen, pero añadimos los dos puntos y la pseudoclase hover. Adentro vamos a aplicar la propiedad transform, y esta propiedad utiliza funciones CSS específicas. En este caso queremos que la imagen, al realizar un hover sobre ella, crezca. Entonces para eso existe la propiedad scale, que va a incrementar su escalado. Y le vamos a dar un 1.05. No queremos que sea tampoco muy notorio, sino ligeramente aumente su tamaño. Veamos el efecto hover en el navegador. Aún falta hacer algunos ajustes. El siguiente paso será suavizar un poco ese efecto hover, porque ahorita vemos que está un poco brusco. Eso lo logramos directamente en la imagen, aplicando la propiedad transition para todas las propiedades que se encuentren en el cambio de estado. ¿Cuál es el cambio de estado de la imagen? El estado hover. Es decir, para esta propiedad, porque es la única que tiene en ese estado. El tiempo de transición del estado normal al estado hover que sea de 800 milisegundos y a un ritmo is. Estos ritmos son predefinidos. Pueden elegir cualquiera para probar. Yo voy a elegir is. Volvamos a ver el efecto en el navegador. Vemos que la transición al efecto hover ya no es tan brusca. Volvemos a aplicar estilos a la sección 2. Si vemos bien, el efecto hover, como hace que la imagen se agrande por la escala que le hemos dado en ese estado, nosotros no queremos que al agrandar se note lo que sobresale de la card. Entonces, para quitar lo que sobresale, utilizamos la propiedad overflow con el valor oculto o hidden. Y vemos cómo ya no se ve lo que sobra. Si analizamos la sección 2, te habrás dado cuenta que la imagen, al hacer el efecto hover,
parece que se desplazara. Eso se debe al espacio que queda abajo de la imagen. Para solucionar esto, convertimos el hijo de la sección 2, es decir, el elemento ancla, en un contenedor grid. Finalmente, así queda. Vemos que la imagen ahora sí crece y no se desplaza. Es exactamente lo que buscamos. Si te preguntas por qué realicé ese efecto, lo hice inspirado en la página original del Manchester United, donde vemos que al hacer hover sobre la imagen crece, pero la card se mantiene con su mismo tamaño y los sobrantes no se ven. Capítulo 8, estilos, sección 3. Ahora vamos a aplicar estilos en la tercera sección, la cual tiene como hijos un elemento de párrafo y un contenedor div, el cual a su vez tiene dos contenedores div como hijos, los cuales contienen a los botones y a los iconos. El selector de esta sección será section nth-child y entre paréntesis va el número 3 porque es la tercera. Le vamos a aplicar el width de 100%, un height de forma automática y un padding solamente lateral. Lo mismo hicimos, ¿se acuerdan?, en la primera sección. Ahora lo replicamos en la tercera sección. Ahora convertimos ese contenedor en un contenedor Flexbox. Nuestros elementos se van a desplazar uno a la derecha de otro y para volverlos a su flujo vertical le vamos a cambiar con la propiedad Flex Direction. Como ya es un contenedor flexible, podemos aplicar la propiedad Row Gap de 30 píxeles para separar ambos hijos. Ahora vamos a aplicarle estilos al primer hijo de la sección, que es el elemento párrafo. Solo le vamos a cambiar el tamaño del texto a 15 píxeles. Vamos a aplicar estilos al segundo hijo de la sección 3 con este selector. Este selector es un selector de hijo directo para que solo se apliquen en ese div, ya que este div a su vez tiene dos hijos más. Este div lo vamos a convertir en un contenedor Flexbox con la propiedad displayFlex. Y ahora los hijos van a estar uno a la derecha de otro. Y para enviarlos a los extremos, vamos a utilizar la propiedad justifiedContent space between. Ahora vamos a aplicar estilos al primer hijo del segundo hijo de la tercera sección. Para acceder a ese elemento, el selector sería el selector para la tercera sección, el hijo directo, que es el segundo div, y dentro de este div, hijo directo para el primer div. También vamos a aplicar un contenedor Flexbox y vamos a aplicar una propiedad de column gap para separar los elementos. Ahora aplicamos estilos en el segundo hijo y vamos a aplicar también un displayFlex para convertir ese contenedor en Flexbox. Vemos que los iconos quedan un poco desalineados en el eje vertical, así que usamos la propiedad Align Items Center y también le hacemos una separación con column gap de 30 píxeles. Veamos el resultado en el navegador. Ahora vamos a agregar propiedades CSS a los elementos ancla que vemos en pantalla, Read More and Chop Now. A estos elementos le vamos a agregar la clase enlace-text. Con esta clase vamos a agregar estilos para transformar el elemento en un botón y a su vez también le damos estilos al estado hover. Veamos en el navegador cómo se generan estos botones y su estado hover. Ahora vamos a aplicar estilos en el elemento i que representa los iconos de nuestra card. A estos elementos le vamos a agregar la clase enlace-icons y también le asignamos propiedades CSS a su estado natural y a su estado hover. Revisemos el navegador para ver el resultado. Vamos a hacer un pequeño ajuste en el elemento article. Vamos a disminuir el ancho de 30% a 26 y un segundo ajuste disminuyendo la separación entre los botones. Hemos culminado el reto. Este es el resultado final de nuestra card. Espero que a ti también te haya servido y hayas podido seguir el código. Prueba final de la card. Y el marcador del reto queda de la siguiente manera. El día de hoy ha ganado CSS Flexbox, pero recuerda que tú puedes usar Grid donde yo usé Flexbox y viceversa. Recuerda que puedes visitar mi página en GitHub y acceder al repositorio para revisar el código completo del reto. Sígueme en mis redes sociales para estar atento a más retos y comparte este contenido para que pueda servirle a muchas más personas.